Comenzamos, ¿no? Bueno, buenos días, profesoras, profesores, compañeros, compañeras. Hoy día con el grupo de Ricardo Martínez, Rodrigo Fuentes, Maximiliano González y quien le habla Vicente Pérez, les vamos a presentar nuestro estudio sobre la relevancia de la frecuencia de entrenamiento en la hipertrofia de estudiantes universitarios entrenados, hombres, de la quinta región. Ese va a ser nuestro desarrollo de la presentación. Y bueno, como introducción, la motivación que tuvo este estudio para elegir el tema que queríamos nosotros como grupo partió de la base de que siempre nos ha gustado mucho el mundo del entrenamiento, nos gustan todas las dudas que existen sobre ello y siempre queríamos saber, siempre andamos en busca de más conocimientos del tema. Bueno, como se menciona en el título, más que nada, traducido en palabras más simples, es verificar si entrenar con la misma carga e intensidad, pero distribuido en mayor día a la semana, tendría factores en el crecimiento de la masa muscular, o sea, la hipertrofia. Este es un diseño experimental de 18 semanas y la muestra de un total de 74 participantes que estén en una selección de la Universidad Católica de Valparaíso. Independiente de cuál sea esta, el concepto es que sean personas de selección. ¿Por qué hicimos esto? Esto lo hicimos desde un factor de distribución de tiempo que puedan tener las personas al momento de entrenar y al momento de decidir cuánto entrenar y ordenarse la semana. Como entendemos que son seleccionados, quizás no tienen mucho tiempo durante la semana debido a los estudios, al club que participan y al deporte que hacen. Entonces acá con este estudio podemos ver si es conveniente hacer todo en un día o es mejor dividirlo en diferentes días, respetando las cargas de las intensidades. Eh, Eso es como la motivación que tuvimos para hacer el estudio. También al final del estudio esperamos encontrar una mejora significativa del desarrollo estructural de la musculatura en las personas que entrenaron con mayor frecuencia. Bueno, a nivel de antecedentes del proyecto, eh, a partir de la bibliografía que reunimos y que encontramos para plantear la idea del proyecto, digamos, lo primero que vamos a hacer es entender, bajo Phillips del 2014, entender que la hipertrofia es el concepto del desarrollo estructural de la musculatura, ¿ya? Y bueno, que también dentro de este estudio tenemos diferentes variables, que fue lo que fuimos reuniendo también, y que hoy por hoy, en la actualidad, en la bibliografía científica, se entiende al volumen como la variable de entrenamiento más importante y que se determina, o sea, que es determinante a la hora del desarrollo de la masa muscular y que se cuantifica a nivel de tonelaje, digamos, de los kilogramos levantados, o sea, de la sumatoria que hay entre las series, repeticiones y la carga, la cantidad de kilos que se mueven. Esto es determinado por Schoenfeld. Y bueno, en segundo lugar, dentro es como una especie de pirámide, en segundo lugar de importancia vendría la intensidad, que Helms la define como el esfuerzo máximo del músculo en aplicación de fuerza en un entrenamiento con cargas. Y que debe ir en una cierta relación con el volumen. Y esto se cuantifica a través de una escala que se llama Reed-Basset RPE, que es una escala de esfuerzo subjetivo y se mide desde un 1 hasta un 10, tomando el 10 como el mayor esfuerzo posible y el 1 como un esfuerzo muy bajo. De esa manera se cuantifica la intensidad en un entrenamiento. Esta escala fue propuesta por zurdos. Tomando en cuenta lo anterior, eh, vimos que la frecuencia no estaba estrictamente estudiada, pero sí estaba definida tomando en cuenta la cantidad de veces que se entrega un estímulo de entrenamiento en un periodo determinado a un grupo muscular en específico. Este era el tercer factor que venía como prácticamente que no se le daba mucha importancia debido a que no había estado muy estudiada, pero últimamente, los últimos años, se ha empezado a estudiar más, específicamente por un estudio que hizo Rosas, en la que se comparó el entrenamiento en volúmenes diferentes, no con frecuencias, pero con volúmenes diferentes
con un volumen mucho mayor y un volumen un poco más bajo, en el que lo que medían era términos hormonales que estaban directamente relacionados con el desarrollo de la masa muscular. Tanto testosterona como hormona del crecimiento, cortisol, ese tipo de hormonas que generan un entorno anabólico que posteriormente va a, a desarrollar la hipertrofia. Y es de este punto que nosotros nos cuestionamos si ese mismo factor podría venir dado con un igual volumen e intensidad de entrenamiento para los sujetos del estudio, pero con una frecuencia diferente, es decir, que entrenen con la misma cantidad de peso, de series, de repeticiones y demás, en términos de tonelaje, digamos, y de intensidad con el mismo ritmo, respetando su tonelaje, pero con una intensidad diferente, entrenando 1 o 2 días. Bueno, en el diseño metodológico o metodología, el objetivo básicamente es contestar cómo se llevará a cabo la investigación. En primer lugar, el método. Señalamos que el presente estudio se posiciona bajo un paradigma cuantitativo. En segundo lugar, declaramos que esta investigación se define bajo el amparo de las propuestas teóricas de Hernández Sampier y compañía en el 2014. Es decir, todos los puntos que vamos a tocar en este espacio de metodología están fundamentados en estas propuestas teóricas. El tipo de estudio es un estudio de tipo experimental, en el que se formarán dos grupos de forma aleatoria. Estará el grupo control o G2, que va a entrenar con una frecuencia baja, es decir, van a dar una vez a la semana un estímulo. Un ejemplo podría ser que entrenan bíceps una vez a la semana, y el grupo experimental o G1, que va a entrenar con una frecuencia alta, que va a ser frecuencia 2, que siguiendo el ejemplo, entrenarían, por ejemplo, bíceps 2 veces a la semana. La finalidad de esto es manipular la frecuencia, que es nuestra variable independiente principal, y también mantener las otras dos variables independientes para que en el fondo no influyan en lo que suceda con la frecuencia. Diseño y enfoque. Como se mencionó, esta investigación presenta un diseño experimental. Para justificar esto voy a leer una cita textual de Hernández Sampier y compañía, que con respecto al diseño experimental se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Con respecto a la población estudiada serán estudiantes de género masculino en un rango etario de entre 20 y 25 años y pertenecientes a alguna selección deportiva de la PUCB, selección deportiva. La muestra, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que de las características específicas que buscamos, es que la muestra es no probabilística. Y para obtener el tamaño de muestra utilizamos una fórmula que en la presentación está debajo del todo en un cuadro blanco. En esa fórmula, el coeficiente de confianza, o la letra Z, va a ser un 90%. Uno cuando la ingresa a la fórmula es un 1,65, pero es el 90% del coeficiente de confianza. El tamaño del universo va a ser 100, que es la cantidad aproximada de varones en un rango etario de entre 20 y 25 años que participan en alguna selección deportiva de la PUCB. La probabilidad de éxito, que es la letra P, es un 50%. Por ende, la probabilidad de fracaso, que es la letra Q, también es un 50%. Se correlaciona. El error de estimación que designamos, que es la letra E, va a ser un 5%. Finalmente, ingresando todos estos datos a la fórmula, nos quedamos con un tamaño de muestra de 74 personas. Esa es la cantidad de cupos que hay para nosotros poder ingresar a estas personas al estudio. Luego de obtener efectivamente la muestra, es decir, que se hagan presentes todas las personas que van a participar, se mide el tonelaje total realizable de cada persona. Esto se hace porque luego con esta información del tonelaje total se construye y se grafica una distribución para poder ver visualmente y discriminar a quienes tengan un tonelaje demasiado alejado y quedarnos solamente con las personas que tengan un tonelaje muy cercano a la media del tonelaje total de todas las personas. De esta manera, nuestra muestra, aparte de las 74 personas, puede reducirse un poco, pero va a ser muy homogénea. Es decir, que todos van a levantar un tonelaje similar.
Las variables, tenemos las variables independientes que se denominan con la letra X, las variables X, que son las variables manipulables. En este caso es volumen, intensidad y frecuencia de entrenamiento. Y las variables dependientes o variables Y, que son las variables que representan efectos consecuentes de las variables anteriores, va a ser la hipertrofia, y que es lo que finalmente vamos a medir. En instrumentos se van a utilizar tres grandes instrumentos. Primero, las mediciones antropométricas. Se va a utilizar protocolo ISAC, se va a utilizar kit antropométrico Roscraft y tallímetro CK700, y toda la información que se haga con la medición antropométrica se van a ingresar a un Excel. Los resultados de la medición antropométrica es obtener masa magra, masa muscular y porcentaje de grasa de los individuos. Esto medido en gramos, kilogramos y porcentaje. Luego, para la planificación del ejercicio se va a utilizar Microsoft Excel, y además, a la hora de realizar la planificación, vamos a utilizar la escala subjetiva de la percepción del esfuerzo, la llamada RPE basado en RIR de Zurdos del 2016, que es una escala, como se haya mencionado, en la que se designa una intensidad y la carga, o sea, el peso con el que yo voy a trabajar, se define a través de que la percepción subjetiva del individuo, al tener esta intensidad, por ejemplo, la intensidad 8, que es casi un esfuerzo máximo, él va a decidir con qué peso trabajar. Yo no le designo el peso, yo no le digo que levante 100 kilos en sentadilla, sino que su RPE 8, que va a ser lo mismo que el RIR 2, es decir, 2 repeticiones en reserva, van a significar una carga. Y esa es la carga con la que va a trabajar. Finalmente, para la ejecución del ejercicio, esto todavía en apartado de instrumentos, se van a utilizar distintas maquinarias que son típicas de gimnasio. En específico, vamos a utilizar barra olímpica, discos olímpicos, mancuernas con discos para mancuernas, máquina Smith, prensa, máquina de poleas, máquina flexo extensora de rodillas y máquina hack. En el tratamiento estadístico se va a realizar un análisis que relacionará la frecuencia alta y la frecuencia baja con la variable dependiente, que es la hipertrofia. Y para ello, para realizar este análisis, se va a utilizar el programa IBM SPSS. Finalmente, la técnica de análisis, es decir, el análisis de la información total, será a través de la T-Student, distribución T-Student, para comparar si la diferencia entre un entrenamiento con una frecuencia alta y una frecuencia baja es significativa, y a través de la desviación estándar comprobar si se acepta o se rechaza la hipótesis. Bueno, como objetivos, nuestro objetivo general será comprobar si es que una mayor frecuencia de entrenamiento genera más hipertrofia que una frecuencia de entrenamiento baja. Es decir, una frecuencia de 2 veces a la semana que una frecuencia de 1 vez a la semana. Esto teniendo en cuenta que los volúmenes y la intensidad van a estar equiparados. Para esto propusimos 7 objetivos específicos, de los cuales el primero será identificar las medidas antropométricas iniciales de los participantes, para luego, que está dentro de los otros objetivos, compararlas con la segunda medición antropométrica. Nuestro segundo objetivo específico es diseñar los planes personalizados de entrenamiento con el objetivo de la adaptación a este. El tercero será identificar los niveles de fuerza de cada uno de los participantes para de esta manera, como mencionó mi compañero, generar una muestra más homogénea. El cuarto será separar los grupos al azar. El quinto ya será diseñar los planes de entrenamiento para las personas seleccionadas y para los grupos. El sexto consiste en identificar las medidas antropométricas finales de los participantes, es decir, nuestra segunda medición antropométrica, y de esta manera comparar los efectos del entrenamiento en la sección transversal de los músculos de los segmentos corporales. Y el 7 consiste en analizar e interpretar ya los datos obtenidos. Bueno, acá tenemos nuestra carta Gantt, que consiste en 18 semanas y se divide en 16 tareas. A marcos generales tenemos 4 tareas que son previas a la ejecución en sí del entrenamiento. Luego tenemos 8, de las cuales consiste desde la medición antropométrica
hasta la finalización del entrenamiento y una segunda medición antropométrica. Y la tercera fase consiste en ya el análisis de las informaciones, conclusiones, ordenar el documento de una manera formal y luego en la entrega de la investigación. Como resultados esperados, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esta investigación? Bueno, esperamos que el grupo G2, o sea, G1, tenga mejores resultados en lo que es aumento de la masa muscular. Esto quiere decir que el grupo con frecuencia 2 de entrenamiento tenga un aumento mayor en los segmentos corporales en base sobre la hipertrofia que los de frecuencia 1. Esto teniendo en cuenta que nos permite una mejor distribución del entrenamiento, distribuir mucho mejor el volumen durante la semana, lo que también nos va a permitir una disminución en los marcadores de fatiga a nivel hormonal, lo cual no puede ser una ventaja para lo que es la hipertrofia. Bueno, y acá tenemos la bibliografía. Sobre la bibliografía. Damos los datos. Y con eso concluimos nuestra presentación. Lili, ¿voy yo? ¿Vas tú? Sí, tú. Ya. Estimados, ha cambiado harto el trabajo en función del tiempo, ¿ya? Pero también uno, hasta los trabajos de tesis, de grado, uno luego los vuelve a mirar y siempre uno puede ir mejorando, ¿ya? Y en esa línea, ya. Avancemos por PPT para yo hacer alguna es la introducción. Ya, tampoco es. Acá entregaron harta información con respecto a la metodología, cómo van a llevar adelante, ¿no es cierto?, la investigación y que uno lo puede relacionar con los 7 objetivos que ustedes declararon, ¿ya? Ustedes acá señalan como variable independiente, variables a manipular, el volumen y la intensidad, pero su investigación es de frecuencia de entrenamiento. Es más, en la introducción ustedes declaran de que ahí se van a detener. Entonces, ¿por qué sigue estando volumen e intensidad en la variable independiente? Más que nada porque si hablamos de hipertrofia muscular, son variables que no podemos dejar al lado cuando ya estamos planificando en sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el estudio no se va a centrar en describir como netamente el volumen y la intensidad, pero sí a lo largo de las semanas de entrenamiento es importante hacer una progresión de esto y quizás aumentar la cantidad de repeticiones o series totales que van a hacer los dos grupos, pero obviamente se va a manipular igual esta variable. No la vamos a considerar como para el objeto de estudio como conclusión final, pero sí a nivel de entrenamiento no nos podemos mantener durante las 18 semanas de estudio en el mismo volumen y en la misma intensidad si queremos mejorar en la hipertrofia. Ya, eso yo lo entiendo y lo hemos discutido. O sea, eso está totalmente alineado con los principios de entrenamiento, que son de base, ¿ya? Entonces, pero cuando yo determino la variable independiente, es la variable que yo voy a manipular. Eso significa, en este caso, porque es experimental. Entonces, si ustedes colocan volumen e intensidad, debiera estar entonces al mismo nivel que la frecuencia de entrenamiento en todo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que tomar una decisión porque efectivamente cuando uno interviene, siempre van a haber variables asociadas o intervinientes. En este caso yo, con no sé, el principio de progresión, de alternancia, hay alrededor, la literatura siempre concuerda que son como 9 los principios, ¿no es cierto?, de entrenamiento, ¿ya? Que va en la línea, ¿no es cierto?, de la progresión y la variabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que estar, pero ustedes ahí, desde la metodología lo digo, ¿ya?
y desde los objetivos y desde lo que ustedes pretenden hacer como presentación de problemas era la frecuencia, y la determinan, ¿no es cierto?, que una frecuencia de 1 es una vez semanalmente y la frecuencia 2 es 2 veces semanalmente. Lo tienen súper identificado y lo van a efectuar. Pero ahí está, o sea, ojo con eso, ¿ya? A mí me sigue haciendo ruido, porque no la tienen, las variables se pueden leer en los antecedentes, las variables siempre se pueden evidenciar en la introducción, están siempre en el documento, ¿ya? Y ustedes siempre han identificado la frecuencia, entonces, que luego cuando la identifican aparecen 2 más, o me faltó en los otros apartados, o me sobra acá, pero tiene que haber una línea de relato, ¿ya? Que tiene que ser pertinente, coherente y articulada. Eso es en un cuento, ¿ya? Me llama la atención también la decisión que toman con respecto a consignar un 90% de confiabilidad, ¿ya? Eso significa que le están dando un 10% de error, pero luego ustedes declararon 5% de error, ¿ya? Entonces es más bien desde la teoría, porque los experimentales no requieren ese cálculo muestral, ¿no es cierto?, para hacer transversal el dato, pero los números no calzan, entonces ahí tienen que tener como claridad, ¿ya? La confiabilidad y el error deben sumar 100%, ¿ya? Eso. Y ustedes avanzaron a señalar, ¿no es cierto?, bueno, que van a ser deportistas de las selecciones de universidades, ¿no es cierto? Damas, varones, No, sí, diferentes dijimos que tipos de eran varones. deporte, solo varones. Dijimos, dijimos que Sí, eran lo varones comentó. en la introducción y de las selecciones deportivas de la universidad, de todas las que se encuentran. Y da lo mismo el deporte. Sí, da lo mismo el deporte. Sí, Porque dijimos al eso. final, porque después igual se va a hacer unas semanas previas como de adaptaciones y ahí vamos a tener una muestra más homogénea. Entonces se entiende que, por ejemplo, la selección de halterofilia quizás se va a escapar un poco de la muestra en comparación con las selecciones de ping-pong, de fútbol, por ejemplo. Entonces por eso hacemos después esa como recopilación de información del tonelaje total de las personas para ver, para separar los dos extremos y quedarnos con una muestra homogénea más al medio. Y yo creo que eso está zanjado cuando ustedes hacen el tonelaje, ¿no es cierto? Y pueden establecer una media. Pero ojo con el tipo de también, quizás, porque esta investigación es muy específica. Es muy específica. Y hay que tener las variables muy controladas. Porque el tipo de deporte que ejecutas va a inferir directamente en la hipertrofia o el desarrollo muscular. El tipo de deporte que uno practique, porque ustedes van a estar con las personas una vez a la semana, pero ellos van a tener otras instancias de entrenamiento, ¿ya? Claro. Entonces, tratar de que todas las variables estén bien cerraditas, cosa de que tampoco existan diferencias en ellos, porque capaz que ellos puedan tener una mejora de hipertrofia, no por la frecuencia, sino que por su trabajo externo, ¿ya? Entonces, tratar que quizás sean de las mismas selecciones. Es que por trabajo externo sería como difícil encontrar una mejora de hipertrofia en deportes tanto colectivos como individuales, no es por parte de un entrenamiento como tal, porque no podrían haber los principios que no se podrían respetar los principios de la hipertrofia en, por ejemplo, entrenamientos de resistencia Pero o... eso, Vicente, si bien ustedes lo van a hacer como intervención, eso, todas las selecciones, o sea, debiera ser así, en mis tiempos lo era, todos la trabajan. Todos trabajan fuerza para su deporte, Ah, ¿ya? ya, así Entonces, como, no se refiere como en el desarrollo del deporte, sino como en la claro, preparación física. sí, Ah, ya. claro. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hasta en atletismo. No es lo Ujú. mismo si tú tomas el puro deporte atletismo y vas a trabajar con un velocista o un saltador que un mediofondista. Es Claro. el mismo deporte, pero efectivamente que el entrenamiento que él tiene día a día, que va a incidir sí o sí, Ujú. ¿ya? Es totalmente diferente. Y es el mismo deporte. ¿Está? Entonces, como estas son variables tan sensibles y tan exactas, usted tiene que tener esas consideraciones de todo, ¿no? O sea, no Igual, acá
Porque si no Claro, sería igual siento que la solución a eso es justamente lo que hicimos de tener la mezcla más homogénea. Porque en el fondo, aunque hagan trabajos diferentes, por ejemplo, el caso de una persona que lanza bala en atletismo con una persona que hace 1500 metros, eh, al separar la muestra por el tonelaje total, se va a tener la misma relación entre las personas que hagan ejercicios de más fuerza o de más resistencia, por ejemplo. Entonces ahí va a estar la muestra más homogénea y va a estar más compacta. la muestra va a estar bien homogénea en la entrada, pero en la intervención es lo que yo te estoy diciendo que hay que tener ojo. Es Te que estoy diciendo, ojo, tener una preocupación. por qué variaría si a la entrada? Porque si ya son Bien, entrenados de antes porque no y todos esto es los parecido. deportes, no todos los deportes tienen los mismos microciclos ni macrociclos. Y no todos los deportes tienen las mismas, son temporalmente, tienen que estar, ¿no es cierto?, en periodo competitivo. Entonces, yo sé, por ejemplo, que hay un periodo competitivo para... El periodo competitivo del fútbol es mucho más amplio que el periodo competitivo del atletismo. Ujú. Entonces, claro, los macrociclos, los microciclos te cambian. Y esos macrociclos siempre, y los microciclos siempre van a responder a la competencia, ¿ya? Y a los periodos, ya sea el periodo general específico. Entonces, efectivamente, tú puedes decir, ya, los seleccionados. Sí, ya, ¿en qué mes? Lo voy a hacer en tal mes a tal mes, ya, estos meses. Tienes que ver en qué periodo de su propio entrenamiento también están, porque cambian. Evidentemente, luego te va a cambiar porque no todos tienen los mismos ciclos de entrenamiento. Diferente es si estuviéramos hablando con gente que se prepara para los Juegos Olímpicos, que todos llegan en los 4 años. Claro. ¿Cachai? Pero aún así van a tener microciclos independientes. Ujú. Este es un tema que por lo menos a mí es interesante y me hace que yo vaya a buscar mi experiencia como entrenadora cuando lo fui en algún momento. Entonces evoca cosas, ¿ya? Y por eso lo digo, porque hasta en las pruebas en atletismo tienen diferentes microciclos y macrociclos. Porque de repente estoy sumando kilometraje, ¿te das cuenta? O sea, estoy sumando, ¿no es cierto? Estoy sumando en kilometraje, estoy sumando, ¿no es cierto?, en velocidad, un medio fondista. Entonces, es súper específico cuando se tratan este tipo de variables que son muy sensibles, ¿ya? ¿Por qué? Aquí me viene la duda, porque ustedes en un momento dijeron que van a hacer la aplicación de un test de percepción del esfuerzo. Ya, entiendo que tonelaje, percepción de esfuerzo, y señalan que el mismo estudiante, el deportista, va a identificar la carga. ¿Ya? ¿Y ustedes qué diseñan entonces? Los ejercicios, no las cargas, no el volumen. Se diseña todo, uno diseña qué ejercicio va a realizar, cuántas series, de cuántas repeticiones y cuál es la intensidad que va a realizar, tanto en RPE como en RIR, que es la escala que vamos a utilizar, y él solamente efectúa la decisión del peso en específico que va a utilizar ese día, entendiendo que una intensidad no significa el mismo peso todos los días, porque el esfuerzo máximo va variando según la persona, según el día, según la semana, que un día estuvo más estresado, tiene más estrés metabólico, levanta menos peso. Entonces uno diseña todo, menos la carga. La persona, para poder acceder a esa carga, lo que se hace, el protocolo que se utiliza, no es un test, es una medida de evaluar la intensidad, no es un test. El protocolo que se utiliza es que si su serie efectiva, es decir, las que están escritas realmente en la planificación, dice 4 series de sentadilla, 10 repeticiones, la persona hace todo su calentamiento y las series de aproximaciones las hace todas a 10 repeticiones. Entonces hace 10 repeticiones sin nada de peso, sin, ni siquiera con la barra. Luego carga un poquito de peso y sigue haciendo las 10 repeticiones y va evaluando. Esta vez, por ejemplo, hace una serie con muy poquito peso y le da un RPE 5. Es decir, le quedan tantas repeticiones en reserva que no es capaz de contarlo. Y a medida que se va acercando, si es que yo le dije que tenía que tener un RIR 2, que es lo mismo que RPE 8, que es lo mismo que carácter del esfuerzo 2, esa persona tiene que acercarse de a poco hasta que va a alcanzar una serie en la que hizo 10 repeticiones y sintió que si hacía 2 más, esa iba a ser la última. Fallaba muscularmente y no iba a poder seguir haciendo más repeticiones. Esa fue la primera serie efectiva y a partir de ahí sigue haciendo las otras series y se calcula el tonelaje. No, sí, Esa eso es
Sí, Ese a lo que es voy el yo, protocolo. Entonces, claro, a lo que voy yo es que si ustedes van a diseñar la propuesta de intervención, yo esperaría, o sea, y creo que ahora lo entiendo que va a ser, porque para algo tomaste el tonelaje, tenés que trabajar con porcentajes, po, y los porcentajes los vas a sacar, ¿no es cierto?, a partir de la medida antropométrica y de la fuerza del tonelaje que tenga, para poder diseñar, porque si no, no estarías, tienes que el principio de la individualidad, ¿no es cierto?, del entrenamiento lo tenés que respetar, sobre todo en hipertrofia. Entonces yo entiendo, pero eso hay que hacerlo, ¿cachai? No, yo creo que respetando los principios de entrenamiento, ¿cachai? el tonelaje se usa en toneladas, 0,5 ton, no en porcentaje, no sé a qué se refiere con eso. Cuando tú marcas tonelaje o los maximales, ¿no es cierto? Tú luego puedes trabajar con porcentajes de ese maximal, ¿no es cierto?, en los diferentes grupos y puedes trabajar diferentes tipos. O sea, no siempre tienes que trabajar a fuerza absoluta, fuerza máxima. Claro, Entonces, y claro, con los usar la porcentajes, intensidad RIR o RPE viene a reemplazar el método RM, del que es el RM. porcentaje, porque el RM, si no respeta justamente el principio de individualidad de las personas, porque una persona no siempre va a tener el mismo rendimiento todos los días. Entonces, si su RM era 120 y yo le pedí trabajar a un porcentaje que le da 108 kilos, algunos días esos 108 kilos no van a ser el mismo porcentaje, sino que va a ser un poco más porque simplemente esa persona no levanta ese mismo peso todos los días. La mejor manera de evaluar eso, en realidad, es con la velocidad. Actualmente se usa la velocidad para poder evaluar cuál es el porcentaje de la intensidad que vamos a utilizar. Pero como no vamos a considerar la velocidad de partida, porque es muy difícil, es un poco engorroso entrenar de esa manera, sino que es mejor evaluar de esa manera. Pero entrenar siempre con el tema de la velocidad es bastante complicado, que lo hemos hecho y obviamente es una sensación, es otro nivel, se sabe que se está trabajando, pero no es tan práctico y por eso decidimos usar la escala RIR, pero la escala RIR viene a reemplazar este porcentaje del RM. La escala RIR Base RPE de zurdos del 2016 tiene una parte que habla sobre del 1 al 10 en la escala RPE y las repeticiones en reserva, y además a ese mismo RPE se le asigna porcentajes que deberían ser los porcentajes del RM. Por ejemplo, se habla de que si se hacen 6 repeticiones con un RIR 2, ese porcentaje en RM sería un 80%. Entonces yo sé que si a una persona le mando a hacer 6 repeticiones con 2 repeticiones en reserva, estamos trabajando muy cercano a la fuerza máxima. Eso es RIR Base RPE. Y esa es la mejor manera de individualizar el entrenamiento. perfecto, pero a lo que iba yo es que, claro, cuando ustedes dicen ellos van a identificar las cargas, ojo, nada más digo, porque el diseño lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Más allá, ¿no es cierto?, del modelo, porque los dos modelos llegan al mismo fin, ¿ya? O sea, a eso iba, de que ustedes señalaban de que ellos ustedes identificaban, ¿no es cierto?, los maximales y luego ellos identificaban las cargas. Entonces eso me llamó la atención, porque claro, Claro, lo que pasa es que nunca se identifican los maximales, profesora. Claro, nosotros Se vamos a sacar identifica el el tonelaje tonelaje. total, pero de la semana que levantan. es lo mismo. Claro, pero no el maximal como tal dentro de un movimiento, sino que cuánto van a levantar el total de toneladas durante la semana. Y en base a eso se va a planificar y luego teniendo en cuenta las intensidades de cada día. En base a esa carga. Un día, porque ustedes su intervención es un día y 2 días. ¿Cachai? Claro, No, pero- el tonelaje se calcula de manera semanal. Bueno, tenemos la fuente ahí que indica cómo se calcula el tonelaje, porque la incidencia de un día de entrenamiento para todo lo que significa la hipertrofia es demasiado poco. Entonces se Claro. calcula de manera semanal. Y el tonelaje tiene que ser el mismo, significa que una persona, por ejemplo, una persona que tiene frecuencia 1 va a hacer 5 series de 10 repeticiones con 10 kilos en bíceps, y si lo entrenan en frecuencia 2 va a ser un día 2 series de 10 repeticiones y otro día 3 series de 10 repeticiones con los mismos 10 kilos. Entonces el tonelaje es finalmente el mismo, pero se cuenta de manera semanal, aunque una persona entrene un día y la otra persona entrene 2, porque esa es la manera de poder compararlo. Si no, tendría que comparar un día con el otro día con el otro día, y ver que este día fue el 33% y el otro día fue el 66,3% periódico por ciento. Entonces no es una manera muy buena de comparar cuando tenemos dos frecuencias distintas. Por eso se habla de tonelaje semanal. Claro.
De estoy hecho, pensando de en todo hecho, lo que me están diciendo. En mi mente están todos los cables cruzándome, ¿ya? de hecho, Eh, en las fuentes que teníamos sale que prácticamente jamás se compara el tonelaje diario. Se suele usar siempre, o casi siempre se calcula el tonelaje semanal. Es muy raro que se ocupe el tonelaje diario. Y debido por lo mismo que hoy en la actualidad se planifica, debido a todos los estudios que hicieron, se planifica usando el RIR, no el tonelaje los porcentajes del RM, digamos. mm, Y eso tiene que ver con la individualización. claro, mira, bien, porque ustedes manejan su tema de hipertrofia, bien. Yo manejo el tema del entrenamiento, que se aleja mucho de la hipertrofia porque nunca la trabajé, ¿ya? Pero yo iba en la función del diseño ¿ya? Independiente de cómo se Ya. haga, Ujú. que es una decisión teórica de adherencia a un modelo, ¿no es cierto? Es más bien el diseño, porque acá nosotros estamos evaluando el diseño de la propuesta. Entonces, claro, si ustedes me dicen que él va a identificar, ahí me hace como cosita, ¿ya? Porque efectivamente esa carga va a tener una directa relación con la hipertrofia. Entonces, él debiera ser parte de la toma de decisiones, pero ustedes debieran manejar eso, ¿ya? Ustedes también acá señalan de que van a hacer un análisis de la información a través de la prueba de Student. ¿Para muestras independientes o para muestras, para qué tipo de muestras? ¿Para Ah, muestras dependientes o muestras independientes? Porque hay dos pruebas de Student. ¿se me escucha? Sí, Eh, bueno, según lo que planteamos nosotros, era para muestras independientes, por el hecho de que se tomaba como variable categórica dicotómica las frecuencias y como variable cuantitativa la hipertrofia. no. Mira, si bien acertaron con independiente, es en función no es en función de las variables, ¿ya? Porque el test Student siempre tiene que ser intervalar. El test Student compara promedios, ¿ya? Acá tiene que ver con los grupos. Entonces, cuando yo digo una muestra dependiente es cuando yo comparo en una pura muestra acá con acá. Y para el test Student, para pruebas, muestras independientes, cuando yo comparo promedio de acá con acá, con muestras diferentes, grupos diferentes. Ustedes tienen grupos diferentes. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es la definición. Me gustaría ir a los objetivos. Ya. Aquí ustedes tienen 7 objetivos. De esos 7 hay acciones acá. Por ejemplo, separar los sujetos en 2 grupos al azar, eso no es un objetivo. ¿Ya? Recuerden que es una actividad previa. ¿Ya? Analizar e interpretar los datos obtenidos tampoco es un objetivo. ¿Ya? Revisen eso. Revisen que... Eso es el proceso de análisis de la información. Sí. ¿Ya? Recuerden que los objetivos son todas aquellas acciones que tú debes efectuar para poder responder al general. Ahí se tienen que guiar, ¿ya? Y van entre 3 a 5 objetivos APP. Pero acá hay, por ejemplo, objetivos que no están bien, ¿ya? Que hay que sacar. A ver, no, yo quedo hasta acá, ¿ya? Haciéndoles de todas maneras la sugerencia de mirar bien los sujetos y mirar bien la intervención. Y claro, buscar harta información con respecto y ver bien lo de las variables, ¿ya? Porque cuando yo determino las variables, porque las voy a medir y son mis variables de estudio. Entonces, ustedes tienen como variable de estudio la frecuencia, no el volumen ni la intensidad. Y revisar eso y con harta teoría, que con un día a la semana para cumplir un tonelaje semanal y 2 días, por el principio, ¿no es cierto?, por todos los principios de entrenamiento. Ahí tienen que echarle una miradita. Ya, profe. Que Gracias. hoy el entrenamiento, si no lo han hecho o si lo van a hacer, ahí los va a ayudar un montón. ¿Estoy lista, Lili?
Ya, ok. Yo voy a partir con una recomendación. Primero voy a partir con otra cosa, disculpen. Primero decirles que interesante darse cuenta de que tienen bastante manejo del tema. Ya, eso es importante. Especialmente cuando se parte iniciando alguna investigación o un camino hacia la investigación. Ideal es que las personas conozcan el tema que van a investigar, ¿cierto? Eso es una recomendación básica para el proceso. En la medida que se va profundizando, uno va aprendiendo también mejores formas de desarrollar los diseños de investigación y después se puede investigar sobre cosas un poco más desconocidas. Y respecto de esto, me gustaría dar una recomendación. Cuando se tiene mucha experiencia sobre el tema de investigación, como lo tienen ustedes o lo han demostrado ustedes acá, siempre es bueno tomar distancia para encontrar déficit y poder perfeccionar el diseño. Porque es como los caballos de carrera que van con anteojera, ¿cierto? Uno sabe para dónde va, pero pierde algunas veces el sentido de realidad. En ese sentido, sugiero que se liberen un poco de su conocimiento y se abran a las otras opciones que existen, justamente criticando su propio diseño. Esa es la primera recomendación que quiero hacer. Respecto de los objetivos, concuerdo con la profesora señalado de que hay... primero, estoy confundida con los objetivos, porque, por ejemplo, en el informe ustedes ponen como objetivo general probar que una mayor frecuencia de entrenamiento genera más hipertrofia. No lo voy a seguir leyendo. En el plan de acción dicen investigar si la frecuencia es en esencia un elemento determinante. Entonces yo ahí me confundo, yo digo, bueno, que es el mismo objetivo, son objetivos distintos, estamos hablando del objetivo general. Y cuando ustedes hacen la presentación dicen comprobar. Ahí sí que ya definitivamente me perdí con el objetivo general. Entonces yo pienso que no hay claridad respecto del objetivo general. Y eso en términos de investigación es complejo, porque es llevar un barco a navegar por cualquier parte, ¿ya? Entonces habría que perfeccionar el objetivo general. Pero profesora, eso es solo por la elección de la palabra con la que lo declaramos, porque básicamente sigue siendo la misma idea en todo momento. Entonces, como la formulación tiene que ser siempre igual. Vicente, mira, no es tan sutil la diferencia que tú planteas, porque cambia el sentido de lo que tú quieres hacer, ¿no? ¿Investigar qué? Es la búsqueda del conocimiento. O sea, Claro. ahí hay un error. Comprobar es lo que quieren hacer ustedes, comprobar la mayor frecuencia de entrenamiento genera mejores niveles de hipertrofia. Claro, y identificar es como darse cuenta de algo como observándolo. Pero son todas las partes que componen como un estudio, por así decirlo. O sea, no creo que sean como... Lo importante es no perder el sentido, y el sentido se expresa respondiendo a la pregunta de investigación. Ese es tu objetivo general, el que responde a la pregunta de investigación. Esa es la coherencia que tiene que existir. Ahora, respecto de los objetivos específicos, ustedes plantean algunas actividades, como les dijo la profesora, como por ejemplo, separar a los sujetos en 2 grupos al azar, analizar e interpretar los datos obtenidos. Esas son tareas propias de la metodología de la investigación. Sí hay algunos objetivos que es posible que a lo mejor ustedes los pudiesen fusionar. Por ejemplo, hay un objetivo que dice identificar las medidas antropométricas iniciales de los participantes, y después aparece otro que dice identificar el nivel de esfuerzo para cada uno de los participantes. Yo ahí me hice una pregunta, dice, ¿se miden antes? Sí, se miden antes por lo que escuché en la exposición de ustedes. Yo recomendaría esos dos objetivos fusionarlos, identificar las medidas antropométricas iniciales y el nivel de fuerza de cada uno de los participantes. Ya, solucionado, ahí está en un solo objetivo. Ese material, ¿qué les permite? Les permite poder tener los antecedentes necesarios para diseñar los planes de entrenamiento que ustedes señalan, ¿ya? Y no entiendo la diferencia que dice de adaptación, que es el número 2, con el número 5, leo los dos. Dice, diseñar planes de entrenamiento personalizados de adaptación. Y en el 5 dice, diseñar planes de entrenamiento personalizados. ¿Cuál es la sutileza? La sutileza
La sutileza es que como son personas diferentes, de diferentes selecciones y diferentes disciplinas, queremos ponerlas todas bajo un mismo contexto. Entonces, cuando uno empieza los diferentes ciclos de entrenamiento, no puede partir de una base de que todas las personas saben hacer los mismos movimientos, han trabajado de la misma manera, y si queremos equilibrar también el volumen, tenemos que ponerlo a todos bajo una misma línea. Entonces, eso se O hace sea, en o sea, semanas de es- aprendizaje y adaptación. Vicente, entonces eso significa de que es una actividad del diseño que ustedes van a hacer final, para diseñar los planes de entrenamiento personalizado. Entonces, mi recomendación, revisen sus objetivos porque a lo mejor sí tienen sentido para usted, pero para el lector, para la persona que está eh, analizando lo que ustedes quieren hacer, tiene que ser sumamente claro, muy Pero, preciso, porque además pero lo que ¿entendió el por qué? ¿Ana? ¿Logró entender el por qué? Sí, ¿Ahora? sí, entiendo ¿Sí? Ah, perfecto. ya. Entiendo que es una actividad dentro de el diseñar. Ya. Ahora, hay una amiga que dice de lo malo lo bueno. Y la verdad es que me costó entender por un tiempo lo malo, de lo malo lo bueno. O sea, vale decir que hay cosas malas que al final hay que mirar lo bueno que tiene lo malo. ¿Ya? Y ustedes, déjenme buscar porque lo tengo anotadito. Ustedes aquí en la población, cuando hablan de la población estudiada, dicen que van a tomar estudiantes de género masculino entre 20 y 25 años pertenecientes a alguna selección deportiva, que era el tema que discutieron ampliamente con la profesora Jacqueline. Alguna selección deportiva. Para igualar, quizás un criterio que podrían considerar para mejorar lo que están haciendo es a lo menos que existiera un representante de cada una de las ramas deportivas que tiene la universidad. Pero es que son muy pocas ramas, sería una muestra muy pequeña. Porque de pronto te puede quedar toda la selección de rugby en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo diferencias? Se dice de alguna selección deportiva. Ya, escúchenlo, Es no que digan, por lo mismo, no digan que ni es bueno ni es malo, porque esto no lo no, estoy no, hablando, es una no, claro, sugerencia. pero Lo como malo, lo bueno. respuesta a esa sugerencia, Sí, también dentro del mismo deporte existen diferencias, sobre todo en los deportes colectivos como el rugby, existen diferentes tamaños, también diferentes ya, y portes, las diferentes selecciones niveles de deportivas, musculatura. Vicente, y de las Por eso, selecciones pues, deportivas van a elegir solamente a las que son de trabajo, de selecciones de no, pues deporte. vamos a elegir a todas, los vamos a poner a todos a hacer el mismo trabajo, le vamos a tomar el tonelaje a todos y vamos a tomar la muestra que sea más homogénea para hacerlo más parecido. No significa que nos vamos a centrar en una selección deportiva, nos vamos a centrar en un tonelaje específico, que sea más homogéneo nomás. Puede ser, quizás hay personas, por ejemplo, el caso de Ignacio Cáceres, que es un alumno que juega voleibol. Si uno se imagina el voleibol, dice, oh, por lo general no hay personas con mucha hipertrofia en el voleibol. Y el Ignacio es una persona que sí tiene harta hipertrofia en comparación, Sí, por ejemplo, a mí, que yo juego rugby. sí, Entonces sí, puede salir de todas las muestras. sí, eso lo entiendo. Lo que quiero insistir es en el tema del igualar que dicen ustedes. Están abiertos, dice, alguna selección deportiva, es súper abierto. Yo, primero, antes de escucharlo, me sorprendió que fuera tan abierto. Alguna selección deportiva, es como así, como muy etéreo, ¿ya? De la universidad, sí. Claro. Pero sabiendo de que es posible tomar, ojalá en lo posible, todas las selecciones. Una Por eso, persona, dos personas de representantes de cada una de las selecciones. Ahora, esto no lo sé, pero no tengo certeza. Pero, por ejemplo, el fútbol, entiendo que hay dos selecciones, ¿no? así como masculina y femenina. O... No, del mismo género. No, es Como que, por A y B, ejemplo, hay ¿Sí? divisiones entre talleres recreativos como de fútbol y selecciones, pero tengo entendido que, o sea, pueden entrenar, creo que en la selección de fútbol entrenan como más de 23 personas, pero al final juegan 11. ¿Pero es una Pero sola? ¿Pero es una sola o son dos selecciones? no sé, yo le estaría mintiendo si respondiera con certeza, pero yo creo que es una selección. Yo tengo sí, la igual duda, creo que es una. Vicente, porque entiendo que algunos estudiantes me lo han dicho, que hay más de una selección. Quizás ellos se pueden referir como a la división del equipo. Igual no sé, no sé si hay alguien Podría, que juega fútbol acá. pero es necesario, o sea, lo pongo en antecedente porque es necesario revisar, ¿ya? Claro. Ya. Ya, y lo último que quiero decirles es que
teniendo tanto conocimiento sobre el tema, la literatura que ustedes referencian es pero pobre. Me parece que son alrededor de no más de 10 referencias. Y por tanto, si te manejan tanta información, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 referencias, 9, claro, 9 referencias. Si manejan tanta información, no sean mezquinos, en el sentido de que piensen de que este trabajo lo puede leer otra gente que se entusiasme por el tema y que quiera profundizar en esta temática, y con esta referencia es muy pobre. Y si se quiere publicar, imposible, en ninguna revista les van a aceptar tan poca referencia. ¿Ya? Esos son sencillamente comentarios. Ustedes lo pueden tomar, lo pueden dejar. Eso es. No tengo nada más que decir. ¿Puedo dar yo como comentario? Sí, por supuesto. Creo que, así como, por lo que he entendido, como que las preguntas y todo, como que nos juega en contra de elegir como un tema que nos gusta, encuentro un poco, o connotar conocimiento que tenemos sobre un tema. Y encuentro que es igual, no sé si debería como jugarnos una mala pasada como lo estaba haciendo, porque encuentro que trajo como muchos problemas saber del tema que queríamos investigar, y no sé si eso es como, no sé si diría la palabra justo, pero sí si es pertinente como para la evaluación. Eso como un comentario que quería hacer. Vicente, no lo tomes en ese sentido, no, por lo menos desde mi perspectiva no está puesto desde esa manera. Al contrario, es bueno investigar, especialmente cuando uno inicia el proceso de investigación, sobre lo que uno sabe. Pero también tienes una responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte tuya, que la investigación, el conocimiento que tú generas, es un conocimiento que hay que compartir para que otros aprendan sobre lo que tú mismo sabes. Entonces, por ejemplo, el tema de las referencias bibliográficas tiene que ver con eso, ¿cierto? De ampliarle las posibilidades también a los demás, ¿ya? Y es bueno, insisto, es bueno que se manejen en el tema, pero también cuidado de que uno, cuando sabe mucho sobre un tema, pierde la perspectiva también y deja de escuchar a los demás. Igual yo creo también se asume que sabemos mucho del tema en comparación a otras personas nomás, pero tampoco significa que seamos expertos del tema y todo eso. Y no creo que dejemos de escuchar las opiniones de los demás, yo creo que eso nunca lo vamos a hacer, porque sería caer en la soberbia y negar el aprendizaje. Pero quizás como es un tema más específico y nos manejamos un poco más, yo siento que nos jugó una mala pasada, y quizás para trabajos futuros vamos a tener que elegir temas que no sabemos tanto. Con eso me estoy quedando yo ahora, un poco. Vicente, sí. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de juntarnos en forma, ¿no es cierto?, más allá de la asignatura para poder, ¿no es cierto?, comentar el trabajo. Por lo tanto, siempre está la intención de colaborar. Y nosotras, esa es nuestra intención, de que ustedes crezcan desde lo que nosotros les estamos enseñando, que es el método de investigación. Entonces, yo coincido con las palabras de la profesora en función de que, y yo se los dije el primer día de clase, uno debe investigar en lo que le gusta, en lo que sabe. Eso denlo por sentado, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Es que ustedes están en un espacio, una experiencia de aprendizaje sobre un método de investigación. Entonces, ustedes tienen que poner al servicio su conocimiento para que vaya enfrascado o enmarcado en un método que te dice cosas y que tienes que responder a eso. Y eso es lo que ustedes están haciendo. No están aprendiendo más de su temática. Quizás lo aprendieron a partir de la revisión de la literatura, ustedes fueron aprendiendo un poco más, fortaleciendo algunos conocimientos, pero lo que ustedes están haciendo en este trabajo es adquirir competencias investigativas. Desde ahí, mírenlo. No se está cuestionando en ningún caso que usted deje investigar lo que le gusta, si esa decisión es tuya. Tú, lo que se te está diciendo es que el método científico indica que va por acá. Entonces, lo que uno tiene que hacer con sus temas de gusto, que se enmarquen acá para poder hacer trabajos de investigación. Es eso, ¿ya? Yo también les comenté, o sea, yo veo mi tesis de magíster y sigo encontrando errores, pues veo la tesis doctoral y le sigo encontrando errores, porque uno nunca deja de aprender y todo es perfectible.
todo. Entonces, sería un error que ustedes ahora pensaran que, no sé, pues que porque saben mucho dejar de investigar en ello. No creo que sea bueno, ¿ya? Yo creo que también hay una de las debilidades del trabajo, ¿no es cierto?, está en los objetivos, y creo que a la mayoría es difícil levantar objetivos. Creo que ahí también hay que trabajar, ¿ya? E insisto, no hay este espacio es de mejora, este espacio y el tiempo que nos damos todos, porque efectivamente uno puede escuchar algo y ahí lo deja pasar y sí, ya listo la nota y preguntas, no, pero nosotras al contrario, nos detenemos. Y la detención siempre es importante. Y la recomendación que hacía la profesora, que uno va así, es, eso yo me pongo la capa, po. Yo soy así, po. Pero sí entendí con la experiencia de que yo de repente paso y digo, léemelo mamá. ¿Qué les decía yo? Que uno tiene que contarle a todo el mundo su investigación y que todo el mundo la tiene que entender. Son recomendaciones y tips que yo les fui dando a partir de la asignatura, ¿no es cierto? Porque eso nos va a permitir ir mejorando el proyecto, porque nunca va a haber un proyecto que sea topísimo y que no tenga opción de mejora. Siempre uno puede mejorar algo, ¿ya? Y yo por eso les insistía, ustedes están investigando algo tan específico, importante, específico, que deben controlar todas las variables para que les salga limpiecito. Y no luego te salgan desviaciones estándar gigantes y que tú digas, grupo heterogéneo, algo hice, no, porque toda esta información es para mejorar el proyecto, para que a futuro estés tranquilo con los datos que te salgan. ¿Ya? Entonces no se vayan con una sensación que no es la que nosotros queremos en ningún caso, ¿ya? Profe, con respecto a eso, por ejemplo, recién nos acaba de decir sobre las variables. Entonces, siempre que uno hace una investigación van a salir más variables relacionadas con otras. Hay variables que se llaman intervinientes. Claro, que van a Entonces, intervenir en el resultado. claro. Y se acuerdan Pero, también en un capítulo yo les puse que había una diferencia en delimitaciones y limitaciones. Nosotros no lo vimos ahora, pero sí lo expliqué. Y en las claro, limitaciones uno siempre considera ahí, mira, ¿sabes qué? Esto capaz que me estoy ensuciando, lo coloco. Coloco todo claro. lo que puede evidenciar de que me puede estar jugando una mala pasada en mi manipulación de la variable. Entonces, en ese caso, ¿se deberían de colocar o no se deberían de colocar como una variable que se tiene que manipular? ¿O las dejamos de lado? Es que eso Fuera como de que no las presentamos en el estudio, pero sí las manipulamos aparte, ¿no? no, porque las variables están definidas por tu problema de investigación. Ay, Así determino mis variables, es un caminito. Yo tengo un problema de investigación, ¿ya? Y ese problema, la investigación, si no tiene un buen problema, se cae. Entonces el problema tiene que estar muy bien definido. ¿Cuál es la situación? ¿Qué quiero mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué quiero describir? ¿Qué quiero ya. Después de ese problema nace una pregunta de investigación. ¿Será que es que a partir de esos antecedentes el objetivo responde a esa pregunta? Objetivos específicos responden al objetivo general. Luego yo declaro una hipótesis. Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, ciertos supuestos teóricos. claro. ¿Ya? Y las variables están definidas en todas las otras etapas. Esas variables son las que yo operacionalizo en un cuantitativo. En esta tablita que yo les mostré y que los mandé a hacer como trabajo, que ustedes también le hicieron. Esas son las variables. Van a ver, en toda investigación hay variables que van a estar interviniendo. Pero cuando tienen una fortaleza que tú la estás evidenciando sistemáticamente, uno las debe considerar y las debe, ¿no es cierto?, identificar. Ya. Pero no son parte de tu estudio, porque imagínate, nosotros sobre todo en No. ciencias sociales, Se identifican nomás, pero... pero no son parte de tu estudio, Ya, ¿ya? ya, profe. Yo quiero decir una cosita además que tiene que ver con
el impacto social que tienen los que están estudiando. Me gustaría saber cuál es el impacto social que ustedes ven de su trabajo. Y como al principio de la presentación lo dije, más que nada es para ayudar como a las personas de las selecciones en decidir después a futuro cómo distribuir su entrenamiento cuando tienen que tomar decisiones ellos por tiempos de estudio, trabajo, familia, amigos. Entonces, con impacto social, ayudar como a la vida universitaria de los seleccionados en el tema de distribuir su entrenamiento. Y en general también para los deportistas, en general yo creo que si saliera un estudio de estas características, respondería a muchas preguntas que quizá hoy por hoy no se manejan por la falta de bibliografía y de estudios de esta variable en particular. Ok. Ya, y lo último con lo que quiero decir, es bien personalizado lo que voy a decir, pero me parece que lo quiero hacer público, ¿ya? Quiero agradecerle a Vicente de que siempre estuviste presente en clase, Vicente, con tu cámara abierta. Entiendo que hay personas que no lo pueden hacer, pero se valora el hecho de poder tener un interlocutor al otro lado, ¿ya? Así que quería decirlo y agradecerte tu participación. Vamos, paso. Muchas gracias. Sería todo, Jacqueline. Ya pues, estimados, agradecidos por la presentación. ¿Ya?